Bueno, vamos a comenzar, bienvenidas, bienvenido. La vez pasada empezamos con el seminario y empezamos así como nos arrancamos y no preguntamos nada de lo que estaba viendo con Toño hace un momento. Yo di por hecho que ya nos conocíamos todos. Y de alguna forma sí los conozco por el correo. Entonces acordamos, ahorita hablé con Toño, bueno, estamos con Toño, que nos gustaría saber primero, bueno, el nombre, aquí lo tenemos, pero de dónde son y por qué les interesó el, el seminario. Una forma como de conocernos y después ya Toño y yo nos vamos a presentar y después el siguiente es hacer un resumen de la primera reunión y avanzaremos en la segunda. Entonces, pues no es como por la lista de asistencia, pero ¿quién empieza? Abigail. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abigail. Me interesó el tema para poder comunicarme mejor con mis familiares adolescentes, puesto que en mi familia hay adicciones y bueno, se me hizo muy interesante para saber el por qué o cómo comunicarme con ellos, cómo ayudarlos, ¿sí? O entender qué onda con estas cosas, con las adicciones en los adolescentes. Eres de, ya te conozco, pero los demás. Soy de Jalisco. Ya. ¿Quién sigue? Mariana. Hola, yo soy Mariana, soy de Querétaro, aunque estudié en México. Me interesó el seminario porque soy analizante de Liora y ella me ha mandado varias cosas del foro, me han encantado. Y además trabajo con adolescentes, soy psicopedagoga en prepa y estoy empezando mi práctica clínica y quiero ver adolescentes. Bien, gracias. Siguiente. Yo. Mónica. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mónica. Pues a mí me interesó este seminario por dos razones. Una, porque estoy practicando la práctica clínica de psicoanálisis o en psicoanálisis. Y dos, porque soy docente de adolescentes en secundaria. Y en muchos casos se da esta situación con los adolescentes, más o menos, en secundaria es de 11 a 15 años con los que estoy trabajando. Y es muy, recurrente en algunos casos que se den este tipo de experiencias con las drogas. Gracias, Mónica. En la Ciudad de México. Gracias. Gabriela Galván. A ver, ¿me escuchan? Sí. Hola, soy Gabriela, soy mexicana, pero llevo ya 8 años viviendo fuera de México, en diferentes lugares. Me interesó porque soy psicóloga, psicoanalista de formación y una de mis especialidades es adolescencia, adicciones y trastorno alimenticio, y como ya no estoy trabajando desde hace 8 años, como que me quería volver a envolver en estos temas más psi y menos de ama de casa. Pues bienvenida. Gracias. ¿Quién más? Elsa y luego Jimena. Hola, yo soy Elsa García, estoy en San Luis Potosí. Me interesó el seminario porque el grupo con el que trabajo son adolescentes y pues también en la práctica clínica llegan bastantes casos en relación a las adicciones. Gracias. Y Jimena. Hola, soy Jimena, me estoy uniendo apenas el día de hoy al seminario, entonces no estuve la sesión pasada, soy de la Ciudad de México. En algún momento trabajé el tema de la toxicomanía, pero después me fui como por otras investigaciones y otros temas, entonces me gustaría retomarlo, es un tema que me interesa, también me interesa el trabajo con adolescentes, también soy parte del foro, entonces estoy en varios de los eventos y seminarios y pues me interesó y aquí estoy, empiezo hoy, entonces sí pueden hacer alguna recapitulación de lo ya hablado, estaría bien. Y bueno, sobre todo para estar en espacios para compartir
Se congeló la imagen. Ujú. Bueno, si nos escuchas, la clase pasada se grabó, entonces igual le puedo decir a Javier que la pueda... Ah, ya regresaste. La primera, que habíamos acordado que no se iban a grabar las reuniones, porque ya era demasiado virtual todo, ya últimamente todo es virtual y por Zoom y todo. Pero acordamos que sí se van a grabar, entonces está la primera grabada, para que sepan. Ah, está grabada. Perdón, me desconecté como justo cuando estaba. Sí, les comentaba que habíamos acordado en que no íbamos a grabar las reuniones, pero al comenzar la reunión pasada decidimos grabarla. Entonces, si apenas estás reuniendo, puedes, con Javier. Ah, Pero, muy bien. pero sí está grabada. Ok, perfecto. Muchas Eh, gracias. sí, gracias. ¿Y quién más falta? Um, Alberto. Bueno, yo soy Alberto, trabajo desde una escucha psicoanalítica y trabajo con adolescentes, me interesa el tema, siempre me gusta buscar seminarios, seguir leyendo, compartiendo, aprendiendo. Gracias. ¿Y quién más? Vanessa había alzado la mano. Sí. Hola, yo soy Vanessa, vivo aquí en la Ciudad de México y atiendo niños y adolescentes, estoy en la escucha psicoanalítica con ellos y también trabajo como docente a nivel bachillerato. Me parece que además es un tema que de cualquier forma aparece, ¿verdad? De los padres, de los chicos, y me parece como muy interesante, ¿no? Retomarlo desde esa mirada del psicoanálisis y sobre todo porque cada vez se escucha más en la clínica esto. Gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, Verónica. Hola, soy Verónica, igual soy aquí de la Ciudad de México, y pues bueno, me interesa el tema de las toxicomanías desde la licenciatura, entonces, bueno, pues también un poco seguir escuchando, aprendiendo y compartiendo espacios. Bien, gracias. La gente que falta no tiene cámara, entonces voy a, pues no sé, tengo aquí a Jimena Herrerías. Entonces, Jimena, si gustas presentarte, aunque sea por audio, ya apareciste. Ah, ya habías pasado. Perdón. Mónica Jiménez, que se mueven los cuadritos. No, parece que no. Patricia. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Becerra. También trabajo con adolescentes de preparatoria y me interesa bastante el tema de adolescencia y toxicomanías porque es un tema justamente muy recurrente, desafortunadamente, y por lo mismo me interesa. Soy de aquí de la Ciudad de México. Gracias. Elizabeth. Hola, yo soy Elizabeth Garduño. Bueno, mi formación es psicóloga clínica y con maestría en psicoterapia para adolescentes en la UNAM. Y soy profesora de preparatoria, de bachillerato. Y me interesó mucho, y bueno, aparte de mi práctica clínica, y me interesó mucho el tema por el enfoque que ustedes les están dando. Es diferente al discurso oficial para entender las toxicomanías desde otro punto de vista. ¿Sí? Sí, gracias. Sony. Hola, buenas tardes a todos. Sony. Profesor en la FES Iztacala y me intereso en el tema sobre todo para cuestionar un tanto
estas panaceas de la prevención, por ejemplo, ¿no? Que ustedes habían estado incluso ahí tocando ciertos puntos. Entonces es el fin ahí seguir explorando sobre el tema que no está agotado y que a veces parece agotado por viejas fórmulas, entonces replantear sería bien importante. Un gusto. Gracias. Aldana Cabas. Hola, soy Aldana Cabas. ¿Me Hola. escuchan? Sí. Perfecto. Soy de Argentina, soy psicóloga, hace muy poco recibida y me estoy iniciando en la clínica, principalmente con niños y adolescentes, y actualmente las toxicomanías es una problemática muy en boga y muy interesante, así que ahí radica mi interés en este Bien, momento. muchas gracias. ¿Qué falta? Mónica. No sé si nos escuchas. Bueno, creo que no. Bueno, si me pasa alguien, ahorita al final lo podemos entrar para avanzar. Bueno, entonces se presenta Toño, me presento yo y ya, damos paso a la reunión. Basta, tu turno. Bien. Bueno, buenas tardes. Soy José Antonio Mejía Coria. Yo soy licenciado en psicología por la FES Iztacala UNAM. Igual he estado trabajando cuestiones de psicoanálisis ya de hace un tiempo para acá, un poquito más de una década para acá. Coincide también con, pues sí, con una parte a la que le dedico mi tiempo, pues sí, en cierta cantidad, y es la docencia. Soy docente en la carrera de psicología en la FES Iztacala. Igual he dado clases en otros espacios a nivel licenciatura y a nivel maestría y especialidad. Soy miembro de un proyecto de investigación ahí al interior de la UNAM, que es el de Universidad, Sociedad y Acción Comunitaria, el USAC. Y generalmente, pues sí, la docencia la acompaño con, pues, con el ejercicio de la clínica psicoanalítica y la docencia en otro tipo de seminarios vinculados a la poesía, a la filosofía, casi siempre en diálogo con el psicoanálisis. Al igual que Adolfo y que Jimena, soy parte del Foro del Campo Lacaniano en México, de este foro en formación. Pues sí, en pocas palabras sería eso. Igual, no sé, conforme avancen las sesiones va dando uno cuenta de sus intereses un poco más desde otra perspectiva, pero en términos generales eso es a lo que me dedico, y pues mi formación básicamente tiene que ver con la psicología, el psicoanálisis y la filosofía desde un asunto más autodidacta. Igual he escrito algunas cosillas por ahí, algunos libros de poesía, y he participado en el armado de algunos otros textos sobre salud mental y psicoanálisis, salud mental y pedagogía, prologando algunos textos sobre conflictos armados acá en el sur pues en el sur del país. Y pues sí, en general me dedico a eso, y pues voy a estar acá trabajando con ustedes algunas cuestiones teóricas que tienen que ver tanto con lo que desde la clínica ha surgido como pregunta, como con lo que también en relación a la teoría se intenta poner en cuestión, en tensión, sobre todo en función de los tiempos locos en los que estamos viviendo. Sería todo, Doc. Bueno, yo me llamo Adolfo Hernández y de formación también soy psicólogo de Iztacala. Hice la maestría en adolescencia en la UNAM y después inicié estudios de doctorado en el Colegio Lacaniano. Colegio Lacaniano, ay, se me fue el nombre completo. Bueno, Colegio Lacaniano. Y trabajo con adolescentes. Y también he dado clases en algunos posgrados. Colaboro con el posgrado de la Universidad de Zacatecas y de San Luis Potosí, en la maestría de terapia psicoanálisis. Y en otras cosas que hago, soy el coordinador de una estrategia
de trabajo con adolescentes a nivel federal. Entonces, hay grupos de adolescentes que se reúnen en todo el país. Bueno, ahorita no por la pandemia, pero coordino esta estrategia nacional. Entonces, tiene mucho que ver con el seminario. La estrategia se llama Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud, GAPS, ¿no? Es como la sudadera GAP, pero este es GAPS, con eso, no se vayan a confundir. Y este seminario, la intención de esto es justamente lo que decía Sony, revisar ciertos paradigmas, porque cuando tenemos casos de adicciones o de adolescencia, hay ciertos paradigmas que nos ayudan a leer un poco la época o el caso clínico. Pero la intención de este seminario es repensar precisamente los seminarios, repensar lo que se dice de las adicciones, y algo que para mí es muy importante es repensar lo que implica la teoría psicoanalítica con adolescentes. No porque hubiera una teoría para adolescentes, para adultos y para niños, sino poder revisar cuáles son las herramientas que se pueden pensar con Freud y con Lacan para poder abordar estos casos clínicos que están hoy en día. Y entonces, bueno, creo que eso es. Si me acuerdo de algo más, ya les digo. De la tesis de doctorado, bueno, pues va a la mitad, no la termino. Yo creo que va para largo, que es darle vueltas y vueltas. Bueno, gracias. Entonces pasamos al resumen de la sesión anterior y después avanzamos con lo de hoy. ¿Vas? Bien, pues voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos trabajando la sesión anterior, sobre todo ese énfasis que hacíamos, o al menos que de mi parte hacía, en ubicar el problema de la adicción tal y como la estamos nosotros viviendo a partir de una particular forma del armado del orden de lo social y por ende también de una particular forma del establecimiento de ciertas subjetividades a partir de determinadas figuras. En este caso, hacíamos una analogía entre el Homo economicus y el Homo addictus, vinculado sobre todo por el estatuto del crimen y la seguridad social. Hacíamos énfasis sobre todo en esta referencia al neoliberalismo, pero no a ese neoliberalismo todavía un tanto teórico que aparece a principios del siglo XX. Acá hablábamos más bien de ese punto crítico en el orden de la historia de Occidente, que tiene que ver básicamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Digo, es importante hacer referencia a esto porque precisamente a partir de este gran conflicto, lo que sucede a nivel económico, a nivel mundial, es que precisamente Europa y Estados Unidos se encuentran prácticamente en la bancarrota. Entonces lo que tienen que hacer es reorganizar su sistema de distribución de bienes. Es interesante pensar que a partir de esa nueva distribución de bienes hay un imperativo pues que organiza este interés y que pues tiene que ver con una consigna de época. El neoliberalismo avalado sobre todo por la escuela de Friburgo versus la escuela de Frankfurt, lo que plantea es que es necesario olvidar la historia y hacer uso y énfasis únicamente de los niveles de producción y usufructo pues sí, del registro de los intercambios. Lo que surge aquí es también interesante en función de lo que estábamos platicando la sesión anterior, es esta lógica de manejo de los afectos. Esta lógica de manejo de los afectos va a ser fundamental para pensar, por ejemplo, la relevancia de la seguridad social a partir de esta época específica y que hasta la fecha tendría, pues, en nuestra vida cotidiana un lugar fundamental. Decíamos que esta cuestión de la seguridad social se trababa de manera directa con la lógica del Estado. El Estado pensado, sí, quizá como una maqueta de cartón, quizá un telón obsoleto, diría Foucault, ante la satisfacción y sofisticación planteada por el liberalismo, pero sobre todo el Estado va a ser ese espacio, ese topos específico donde el orden de la redistribución de subsidios y regulación de las corporidades va a estar a la orden del día. Aquí es donde entra precisamente esta figura del Homo economicus trabada con
con el orden de la criminalidad y que da también por resultado una necesidad de creación de territorios excepcionales, como sería en este caso el territorio de la adicción. La adicción es un punto que de una u otra manera se establece como recurso necesario para que los valores, para que los bienes circulen de buena manera en el orden de lo económico. Se comienza a pensar entonces en una igualación del homo economicus y el homo addictus a la lógica de la moneda, es decir, fungen o juegan un valor fundamental y un espacio fundamental en el orden de los moneda o en tanto adictos, sino sobre todo en función de los afectos que se producen a partir de estas nominaciones. Me parece que esta figura del adicto también nosotros la ubicábamos ya desde control, adquirían su nivel de sofisticación más elevado, es decir, ese traslado del panóptico de Bentham desde una arquitectura externa al sujeto a un principio de autocontrol y de autorregulación que tendría que ver precisamente con un fundamento de la economía de la deuda. Esta economía de la deuda se funda también en un imperativo neoliberal que tiene que ver con el espacio o la estructura, sobre todo de la sociedad de empresas. Va a decir Michel Foucault, la trampa del neoliberalismo es precisamente explicar fenómenos sociales a partir de fundamentos económicos. Y en ese sentido, entonces, es bien interesante un movimiento que da fortaleza a esta aparición necesaria de los individuos y sociedades excepcionales como individuo adicto o criminal. Y tiene que ver con la desaparición, de acuerdo a Foucault, de la figura del proletariado. Dice Foucault, a partir de la Segunda Guerra Mundial es difícil pensar en el proletariado, dado que todos los sistemas económicos, es decir, el sistema económico global propuesto desde Occidente, se plantea la necesidad de hacer una equivalencia entre individuo y empresa. Eso que Byung-Chul Han retoma en muchas ocasiones, pero que ya es propuesto por Foucault a finales de los 70 como el imperativo de hacerse empresario de sí mismo. Lo loco de esto es que el adicto es el paradigma lato del empresario de sí mismo. El empresario de sí mismo tiene un riesgo y el riesgo es quedarse en la bancarrota, es decir, dejar de gozar de esos espacios de libertad que el Estado propone, en tanto un puro fundamento de acumulación o de manutención de determinada lógica de consumo. En este caso, culminábamos a grandes rasgos el debate a partir de la introducción de la problemática del eugenismo neoliberal y que precisamente este espacio de la toxicomanía, de la adicción, tenía que ver con una extensión del eugenismo neoliberal, sobre todo vinculado a estos efectos racistas de los intereses de la genética, para decirlo de algún modo, ¿no? En este caso, la gran apuesta de la actualidad tendría que ver con un remanente de este eugenismo neoliberal, es decir, esta purga necesaria, pero que en este purgar necesario de la sociedad obtiene un plus de ganancias tremenda. Hacíamos énfasis en que las estructuras, sobre todo de las sociedades latinoamericanas, los estados latinoamericanos, están basados de manera implícita en eugenismos neoliberales, sobre todo en función de ahí nos encontrábamos con una dificultad en el orden de las políticas públicas, dado que en determinado momento las políticas públicas aparentemente irían dirigidas al tratamiento o a la profilaxis de estas situaciones, en este caso la gravedad de la toxicomanía, pero que se verían también enfrentadas con una cuestión paradójica, que es la necesidad de recurrir por parte del Estado a las finanzas del narcotráfico, pensando que sobre todo en Latinoamérica gran parte de la economía tiene que ver con la circulación de valores vinculados precisamente a las ganancias del narco. Es bastante loco, pero por ejemplo acá en México, a partir del plan Mérida, un plan que se le forza a firmar a Calderón
durante su sexenio por parte de la administración estadounidense. Lo que se le propone a Calderón o lo que se le exige es fungir a nivel global como un espacio ya no nada más de traslado de drogas, sino también como un territorio de consumo radical de los estupefacientes. México, a partir de Calderón, por ejemplo, ya no puede ser nada más un territorio de paso, ahora es un territorio de consumo. Y pues uno piensa ahí las contradicciones, ¿no? Estábamos apenas saliendo de un sexenio que era el de Fox, en el cual había sido distribuida información mediática hasta el cansancio con este asunto del Vive sin drogas y todas esas parábolas informativas que a fin de cuentas se fueron por el piso cuando a nivel internacional se propone que México ya no sea corredor, sino ahora también espacio de consumo. Es decir, nadie está librado de hacer territorios de excepcionalidad para usufructuar precisamente lo que de ahí se pueda obtener. El usufructo nosotros lo podemos pensar desde la misma biopolítica o desde la necropolítica. Me dice Mónica que me escucho bajito. Me voy a acercar un poco el micrófono, pero no tanto para que no se escuche tan distorsionado. Para terminar con esto, ¿por qué hago referencia al Plan Mérida? Porque paradójicamente es en el Plan Mérida donde todos aquellos esfuerzos a nivel salud pública, en tanto profilaxis o tratamiento del orden de las adicciones, se verían radicalmente imposibilitados, sobre todo planteándonos que la figura del adicto es vista también como una figura de distribución de valores muy específica, que no se reduce exclusivamente a la distribución de valores monetarios, sino que se extiende hacia espacios de índole afectiva. Armar un monstruo muy particular que no solo da miedo, sino que también da ganancias y que entonces ahí, al menos desde la preocupación de los estudiosos de lo social o de los estudiosos de la psique, pues nos encontramos con una confusión radical, con una decisión tremenda, porque en un punto las políticas públicas apostarían a una suspensión de eso que por otro lado se le está ofreciendo como única alternativa a gran porcentaje, a la mayoría del porcentaje de la población. Ya para terminar, desde este registro, desde esta lógica explicativa, también es importante hacer una analogía entre el toxicómano entendido como parte del capital humano. Es decir, en tanto tiene que ver con el orden del capital humano, también está vinculado a ese espacio de inversión. Todas las sociedades invierten en capital humano. Lo curioso de esto es que las sociedades en las que vivimos, sobre todo, insisto, acá en tercer mundo, tienen que ver con esta inversión en el capital humano paradójico que es el toxicómano. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabíamos desde Vigilar y Castigar que para que exista, para que exista la cárcel es necesario construir una, toda una... Acá es bien interesante, el toxicómano es armado desde las políticas públicas no como una figura de la cual se pueda prescindir, sino más bien una figura a la cual se le tienen que adjudicar y agregar un montón de espacios más que dejen, por así decirlo, en el fondo aquello que realmente nos interesaría problematizar, que es pues el lugar estructural que ocuparía la sustancia en el orden de la adicción. Parece que conforme se van poniendo capas encima de esta figura un tanto moderna, por así decirlo, un tanto más que moderna, contemporánea, que es la del toxicómano, con lo que nos topamos es con algo que nos interpela, porque tiene que ver precisamente con una sustracción, con un desplazamiento de lo cotidiano a la actividad económica. Ubicar el problema de la adicción desde los territorios de la conceptualización económica no nos dejan muy bien parados. Sin embargo, es ahí donde no nos dejan muy bien parados, donde quizá entra esta otra modalidad de intento de lectura y de tratamiento de estas problemáticas, y que justo tendría que ver con ubicar ese más allá de lo social,
más allá del fenómeno social, pensar qué hay debajo de todas esas categorías económicas, debajo de todos esos traslados monetarios y de afectos, detrás de todas esas transacciones clásicas que se actualizan una y otra vez, en este caso en la figura del toxicómano y los registros de criminalidad sumados a ella. Sería una parte, un resumen de lo que estuvimos trabajando. Creo que más adelante será necesario retomar esto, sobre todo en función de el vínculo entre peligrosidad, criminalidad y toxicomanía. Quizá ya por la quinta, sexta sesión podamos hablar un poco de esto. Si Adolfo y ustedes lo permiten, sería creo que importante hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, sería el resumen, Adolfo. Dice que si nosotros lo permitimos. Creo que Si Vanessa no, quiere participar. Vanessa Salgado. Sí. Alzó la mano. Sí, fue por equivocación, perdón. Bueno, una cosa también que creo que es muy importante es si hay algo que no quede claro, algo que sea confuso, pueden utilizar el chat o alzar la mano para preguntar. Lo digo por lo siguiente, porque estábamos viendo como de dónde vienen, qué es lo que hacen, cómo son el recorrido, y la mayoría de los textos tienen que ver con Freud, Lacan, y son conceptos abstractos, no porque sean difíciles de poder aprender con H, sino porque lo complicado es cómo lo podemos situar en la clínica sin que sea este pasaje abrupto del concepto aplicado a la clínica. Entonces, si hay algo que no quede claro o hay alguna idea que ustedes quieran aportar o alguna pregunta, no pues lo mismo recorrido en los siguientes textos que vamos a revisar. Luego, paréntesis, envié los textos, la primera sesión, los mandé por un link en Google Drive. Quien no los haya recibido, quien no pueda bajarlos, por el chat igual me puede decir y vemos cómo se los hacemos llegar. Porque son muchos, esto está muy pesado y no se puede enviar por correo, no cabe. Bueno, entonces, a partir de lo que Toño plantea, lo que hemos revisado, o la propuesta original del seminario, les había comentado, no es comenzar por proponerles un modelo de atención o de prevención de adicciones. ¿En qué sentido? Porque pensamos las políticas públicas, o lo que hemos revisado, que a veces las políticas públicas, cuando hablamos de prevención, se confunde, se confunde la prevención con la previsión. Entonces hay veces que uno puede prever ciertas cosas, se pueden prever o se pueden tomar como ciertas acciones previas a. Pero cuando hablamos de prevención, está en juego también el caso por caso, y también está un factor social, que es muy importante, que podemos llamar factor social, me entiendo como el medio ambiente, como la contingencia, o lo que dice Freud como el destino. Para Freud hay dos cosas que gobiernan la vida del ser humano. Dice lo constitutivo, no entendido en el sentido del ADN, lo biológico, y el destino. Son dos de las condiciones que plantea Freud como las que tienen que ver con el destino del ser humano. Ahora, para poder pensar las adicciones, el caso concreto, lo que proponemos en el seminario es un poco descentrarnos de ese primer abordaje que es empírico. Me refiero a empírico cuando tenemos a la persona que puede decir que puede ser adicta a alguna sustancia, o se dice que es adicta a algún juego, o es adicta. Si podemos tomar distancia de esa escena y pensar cuáles son los elementos con los que contamos en este momento para poder abordarlo de manera teórica, me parece que podemos entonces hacer nuevas preguntas. Es decir, tal vez la pregunta no sería ¿por qué el adicto no deja las adicciones? Si ustedes, si ustedes siguen el planteamiento, hay una circularidad.
¿Por qué no las deja? Bueno, porque sufrió en la vida, porque le fue mal, porque etcétera. Llegamos a una argumentación donde la misma adicción se sostiene porque el cuerpo la necesita. Entonces ahí se cerraría y nos llevaría al campo del orgánico. Ahora, lo que quiero proponerles ahorita es preguntarnos cuál es la relación que tenemos nosotros con el mundo a partir de las categorías del deseo y la relación con el otro, con el semejante, para poder pensar cuáles son las relaciones que guarda con el adicto, con el objeto. Para esto, como dice Toño, todavía faltan unas 3 o 4 sesiones para poder articular algo que tenga consistencia y no estos pegostes que justamente estamos haciendo una revisión crítica. Hay una cita, voy a poner aquí permítanme un momento, que es justamente lo que tenemos como parámetro. Miren, por ejemplo, aquí está. Miren. Aquí está la tesis de Freud, que después ya Toño va a abordar, que para Freud el asunto de la masturbación es como el paradigma del adicto. Si no tenemos más contexto, queda como una tesis muy abrupta. Entonces sería como tomar la teoría y enchufársela a los pacientes. Miren, por ejemplo, aquí dice tesis de Freud en la parte de abajo. Ustedes saben que hay muchas referencias en Freud al consumo de narcóticos. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo algunas. En el malestar en la cultura, lo que les mencionamos la primera reunión, lo que quiero comentar ahora es la carta 79. Dice lo siguiente: se me ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar como adicción primordial, y las otras adicciones solo cobrarían vida como sustitutos y relevos de aquella. Esto es algo, es una cita de Freud, carta 79. Si tomamos esto como argumento en razón de verdad, entenderíamos entonces, nos empezaremos a explicarnos las adicciones a partir de esto, sin más contexto. ¿Cuál es la dificultad que yo veo en este tipo de tomar el argumento freudiano tal cual y pegarlo? Que estamos asumiendo entonces que reproducción y repetición no hay diferencia. Si hay algo que caracteriza la repetición, precisamente es porque, aunque la masturbación fuera este paradigma, el después para poder pensar la adicción, no hay una simetría, o por lo menos no ayudaría mucho en casos clínicos. Recuerdo ahorita una escena, bueno, trabajé en el DIF, no sé si les dije, creo que no. Trabajé en el DIF algunos años y entonces ahí había gente que llegaba a consulta y esos son los casos muy interesantes porque cuando la gente llega y es ajena al mundo psi, tiene otro tipo de preguntas. Entonces ahí donde vemos el choque de la teoría con la ¿saben? Como la teoría con lo que uno quiere explicarse con la teoría. Entonces, recuerdo que había una persona que hacía servicio social ahí. Y entonces, bueno, más bien, yo recuerdo porque me lo contaron, ¿no? Porque cuando llegas ahí te preguntaban, ¿y qué lees? ¿No? Entonces, lees Freud. Ah, sexualidad y cocaína, ¿no? Es así como todo es sexual para él. Y aparte de cocaína, bueno. Entonces, cuando escuchaban eso, me dijeron que había una persona que había estado antes de mí, que había tenido una entrevista con una señora que su hijo era un adolescente, precisamente, curiosamente. Y entonces que este psicólogo le dijo a la señora que lo que sentía por su hijo era una atracción sexual, como una onda como del incesto. Así, ¿no? Digo, no sé si fue textual, pero cuando se lo dijo, la señora se enojó muchísimo. Lo levantó un escrito, se fue a quejar en la dirección del DIF, se hizo un desmadre, porque entonces, ¿cómo se atrevía a decir que ella tenía un deseo incestuoso para con su hijo? Si lo sacamos de contexto, sí es muy agresivo. Aunque pueda ser así como lo más recóndito, algo que tenga que ver con algo de cierta verdad, usar este tipo de intervenciones abruptas, me parece que lejos de aportar algo, estropean. Entonces, cuando pongo esta cita de este autor argentino, lo que quiero que pensemos es
tal vez sí, o sea, la hipótesis freudiana, si se sostiene, no tendría que sostenerse como un pegado, ¿saben? Así como la masturbación, luego adicción. Tiene que haber algo antes para que este tipo de planteamiento tenga una parte de lo que planteaban al principio como de praxis, como de práctica. La propuesta de lectura es esta. Si bien la masturbación puede ser como el paradigma o de una adicción primordial, no lo es porque sea un asunto de reproducción, sino pensarlo a partir de la repetición. Y adelanto un poco, la definición de repetición para Lacan es la repetición siempre es de lo diferente. No hay repetición de lo mismo. Siempre la repetición es diferente y la repetición en psicoanálisis no tiene un comienzo, sino tiene un principio. La diferencia entre comienzo y principio es que el comienzo es, por ejemplo, comenzamos hoy la sesión a las 7, en punto. Es un comienzo. Pero el principio lógico no se refiere a un momento histórico. Este tipo de principio lo podemos llevar al principio, por ejemplo, de cuándo se inaugura el lenguaje. No tenemos la fecha de cuándo se inaugura el lenguaje, y aparte sería imposible saberlo. Pero podemos plantear un principio de cómo es que se fundamenta el lenguaje. Entonces, la diferencia entre principio y comienzo. Entonces, a partir de esto, lo que nos lleva a preguntarnos entonces es cuáles son las condiciones de relación con el otro en el sentido de empatía, pero además también tiene que ver con un asunto del deseo. Y por eso es muy importante el autor que René Girard, que les mandamos un texto. Me parece que ese autor en la actualidad es un autor poco revisado, pero me parece que tiene un buen diálogo con Lacan y con Freud y plantea preguntas muy interesantes que nos pueden ayudar a pensar cuál es la relación tal vez con el objeto, con la relación con la sustancia o con el farmacón. Entonces, el asunto del deseo para el psicoanálisis es, generalmente uno escucha palabras como el deseo, el goce, la pulsión, pero lo que me parece ahorita importante es delimitar cuáles son los alcances y cuál es la importancia que... Voy a la ventana porque hay mucho calor. Entonces, ¿cuáles son la relación que guarda el deseo? Porque precisamente algo que fundamenta la teoría freudiana y lacaniana es la función del deseo, pero tenemos que delimitar qué se entiende por deseo, cuáles son las coordenadas del deseo, y si esto es no solamente como el quiero una paleta de limón en este momento, sino es un poco más complejo. ¿Bien? Porque eso fundamenta precisamente la existencia de los seres humanos. Parto primero de la hipótesis que dice René Girard. Voy a abordar el asunto de la relación con el otro desde Lacan, y después le dejo la palabra a Toño para que aborde lo de chivo expiatorio que tiene que ver con esto. Bueno, la hipótesis de René Girard es muy interesante porque cuando él hace una crítica al psicoanálisis, plantea preguntas que dice, bueno, si esto es así, no responde esto otro. Voy a poner un ejemplo. Hay un texto de Freud que se llama Tótem y Tabú. En el cuarto ensayo, es un texto que es más comentado el cuarto ensayo porque habla de cómo se funda la institución. La institución se funda a partir de una prohibición o del asesinato del padre. Pero cuando dice que es mítico, no quiere decir que tiene una fecha, sino es para poder resolver algún problema histórico que no podemos ubicar. Entonces, para quien no conoce el mito, palabras más, palabras menos, Freud dice que entonces había una horda primordial. No está hablando exactamente de primates, sino está hablando, por ejemplo, de primordial, ¿no? Pensamos como que se ponen de acuerdo para matar al padre. Lo pueden revisar, está en Tótem y Tabú, les digo la página para que ustedes en obras completas lo revisan con más. Está en la página 136. Lo que me interesa de este mito es que cuando se funda la cultura, se funda a partir del asesinato de un padre primordial. Lo que Girard pone o pregunta, dice, ¿cómo es que esta horda primordial se pone de acuerdo para matar a aquel que era como el dueño, el amo, el dueño de las mujeres, ¿no? Era
como el asunto de todos los demás, que lo vemos en cierta teatro, es el que comanda todas las hembras. Y si quieren, hay una cierta lucha para poder ocupar su lugar. Y ella pregunta, dice, bueno, ¿cómo es que se ponen de acuerdo o cómo llegan a un acuerdo para que los hermanos se junten y quieran matar al padre? Parece algo que es nimio, pero me parece que eso es fundamental en el argumento que hace Girard, porque dice, entonces para eso tuvo que haber habido algo antes de ese acuerdo. Ese es el primer punto que vamos a retomar después. La otra es que él pone el acento o pone la crítica en los cambios cualitativos. Cambios cualitativos y cambios cuantitativos en cuestión de la hominización o de la culturización. Un cambio, por ejemplo, utilitario, está relacionado con el deseo. Es decir, si tenemos dos, los cualitativos y utilitario. Dice, entonces, si los hermanos se pusieron de acuerdo antes es porque había un vínculo, específicamente logos, que permitió que pudieran haber hecho como este convenio, como con estas hipótesis contractualistas. Y él responde de la siguiente forma, dice, tal vez estos dos caminos, bueno, son lo que explica Freud, lo tomo yo de Totem y Tabú, pero para él, dice, tal vez tiene que ver con algo de mimetismo. Tal vez no tiene que ver necesariamente con un acuerdo entre los hermanos, sino con el deseo mimético. ¿Qué es el deseo mimético? ¿O cómo lo plantea? Dice, tal vez esta parte del pasar del mundo animal al mundo humano tiene más relación si lo pensamos que hay ciertas características que comparten los animales con los seres humanos. No tanto porque haya una ruptura abrupta entre el mundo salvaje y el mundo cultural. Y apoyando esta hipótesis, me parece que podemos pensarlo, si el tema les interesa, pueden pensarlo, por ejemplo, con el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, porque tal vez el pensamiento salvaje no es tan salvaje como se podría pensar, y también se desvincula de las hipótesis históricas, pensando que los pueblos antiguos son menos evolucionados que los pueblos o que las grandes ciudades. No se sostiene la hipótesis como de este desarrollo histórico, porque el pensamiento salvaje es tan complejo como el pensamiento de los físicos en este momento, y lo pueden ustedes buscar. Si echan un clavado a la historia, pueden ver que los mayas o los egipcios tienen igual, el pensamiento es igual de complejo. Entonces, de ahí saca la importancia, el hilo saca René Girard. Ahora, cuando dice el deseo mimético, dice, bueno, ¿cómo se pueden mimetizar? ¿O qué implica el deseo mimético para poder ubicar esta ruptura? Dice, hay algo que los seres humanos y los animales compartimos. Y por eso hablaba yo del estallido del espejo. El estallido del espejo de Lacan, si ustedes lo recuerdan, y a quien no lo conoce les cuento también el contexto, parte de biología comparada. De hecho, a Lacan lo meten en broncas porque él, si ustedes revisan el texto, que es del 36, luego en el 49 hace otra revisión, no cita a Freud. O sea, en el 36 y en el 49 no citar a Freud era sacrilegio, porque no se podía pensar el psicoanálisis lejos de las referencias freudianas. Pero él recurre a biología comparada y al principio del texto dice, bueno, hay un momento en que los animales y los seres humanos poseen un mismo nivel de inteligencia instrumental. Porque precisamente el recién nacido, la relación del recién nacido con el exterior no es como cuando ya tiene 3 años. Cuando Lacan dice son 6 o 18 meses, cuando percibe su imagen, lo dice, y eso me parece que es muy importante, es porque Lacan era médico y psiquiatra. Freud también era médico. Entonces, sabían perfectamente que el sistema nervioso central de los seres humanos no nacemos con el sistema nervioso central completo, tiene que haber una mielinización, y eso pasa entre los 16 y 18 meses. Es por eso que no reconocemos figuras completas de niño, de los niños pequeños. De ahí, cuando el niño se ríe, suponemos que ríe con nosotros, pero pues,
pues no se ve con nosotros. Entonces, en este momento, cuando estamos pensando en la relación con el mundo, que está atravesada por este sistema nervioso central que está incompleto, tienen que pasar algún tiempo para que podamos tener esta relación. Ahora, el texto del Estadio del Espejo me parece que es fundamental en razón de cuando el título es como formador de la función del yo. A veces, cuando hablamos de Estadio del Espejo, se supone, o más bien es como, yo lo entendía hace mucho tiempo así, que parece que el punto es que el niño se reconoce en el espejo, reconoce su imagen en el espejo, es como el punto de partida. ¿Saben? Cuando el niño se puede reconocer en el espejo es un punto de partida. Pero curiosamente no, porque si el título es como formador del... Bueno, eso que están oyendo son los camotes que está llegando en este momento. Ya se fue. Bueno, sigo. Bueno, que reconocer la imagen en el espejo tiene que ver precisamente con que hay una operación previa a esto. Cuando hablamos de la formación del yo, del yo lacaniano, la función dice cómo es el shifter. Un shifter, dice, es un conmutador. El yo, el y, como JE, es un conmutador. ¿Cuál es la función de un conmutador? La función del conmutador es como, dicen, es como en los teléfonos de hace unos años. Ya es un solo aparato que llegaban todas las llamadas y el teléfono las repartía. Yo pensaba que el conmutador lo pensaba de la siguiente forma. Si ustedes, hay computadoras que ya no tienen todos los puertos, ¿no? Puerto para internet, o a veces puertos para USB. Aparecen más en las computadoras Mac, que solamente viene la pura computadora y 2 entradas. Entonces uno piensa, ¿dónde está el CD? ¿Dónde están todos los demás complementos? Eso te lo venden aparte. Pero este aparato que viene aparte, solo no tiene ninguna función. Conectado a la computadora te permite meter otros instrumentos. Pienso que el shifter o este conmutador tiene esta función como de instrumento. Por lo menos nos sirve para poder pensar cuando dicen tienes el yo y el moi. El yo es la articulación simbólica del yo tengo frío y el moi para Lacan es la imagen. Entonces me parece que funciona cuando dices un shifter, la traducción es como conmutador o como embrague de estos, pero de asunto como de vinculación, no es solamente de vinculación, sino permite las... Ahora, si como seres humanos partimos de este deseo mimético como los animales, es evidente que no nos quedamos como con esta lógica animal de la identificación con la imagen. Hay un montón de videos donde los animales, cuando ven su imagen, se pelean con ella. En los seres humanos no pasa eso. Hay una diferencia. Si no hay una patología, podemos reconocer nuestro reflejo en el espejo. Pero para lograr eso, pasan un montón de operaciones psíquicas. Es decir, viene la intervención del otro, del semejante, que puede ser mamá, puede ser papá, o puede ser el cuidador. Esta relación con el semejante también es estructurante, y hay algo que Lacan, que hay que hacer una precisión, porque eso, para poder entender el texto, voy a compartírselos. Aquí está. Permítanme compartir pantalla. Bien. El estudio del espejo como formador de la función del yo, tal como nos revela la experiencia psicoanalítica. Aquí abajo tenemos esto. Ahora, para adelantarme al final del texto y vean cuál es el por qué lo traigo a colación, es porque muchas veces las relaciones que tenemos con el otro o con los demás, hay veces que tenemos una complicación. Digo, para quien no está familiarizado con el texto,
Lo voy a poner en estos términos y luego lo voy a decir más complicado, ¿no? Como lo que te choca, te checa, ¿no? Y entonces uno no sabe por qué hay ciertas cosas que no son tolerables, ¿no? Y es caso por caso. Aquí cuando hablamos de la función del Y, la función del Y es de desconocimiento. El desconocimiento tiene referencia a que el yo ignora que viene del otro, del semejante, o del gran otro lacaniano. Entonces no nacemos automáticamente como, no somos autónomos, dependemos de una cierta relación. Pueden pensarla como relación social, relación familiar, un cierto vínculo con el otro. Para Freud, lo dice en el Psicología de las Masas, en la página 99, donde inicia el apartado de la identificación, dice, el primer vínculo con el semejante es afectivo. Afectivo es decir, antes de la imagen. Y si ustedes recuerdan algunos textos, el problema del afecto o la afectividad en Freud no sucumbe a la represión. La represión aparece en la representación, pero el afecto no se puede reprimir, ¿no? Entonces, esta tesis también es interesante porque si la relación con el otro es afectiva, está previa a la imagen y nos da pistas entonces de que la relación con el otro no solamente es racional o no solamente es, bueno, como a veces se denominan, ¿saben? Cuando dicen hay que ser asertivo en lo que uno quiere o decir lo que uno piensa o decir lo que uno quiere, a veces uno dice, bueno, pues no. O sea, si ustedes le preguntan a un adolescente por qué pintó la pared o por qué hizo esto, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero cuando preguntan te dicen, pues no sé, o sea, lo hice, ¿no? Y sabes que son impulsivos. Y lo achacan o se lo dicen que es porque no tiene una madurez cerebral como los adultos, suponiendo que los adultos si pudiéramos ser centrados, pudiéramos ser razonables, y nuestras relaciones sociales fueran razonables, fueran asertivas. No sé ustedes, pero yo no conozco tanta gente que sea así, como en esos parámetros de seriedad. Bueno, y en este texto podemos ver algunas del tipo de constitución del cual se va fundamentando la relación con el otro y también el asunto del deseo. Voy a esto, donde dice, ¿acaso hay entre ustedes quienes recuerden el aspecto del comportamiento de que partimos, iluminado por un hecho de psicología comparada? La cría del hombre a una edad en la que se encuentra por poco tiempo, pero todavía en un tiempo superado en inteligencia instrumental por el chimpancé. Reconoce ya, sin embargo, su imagen en el espejo como tal. Reconocimiento señalado por la mímica iluminante de Erlebnis. Erlebnis. Erlebnis es como experiencia, me parece. Vivencia, perdón, es vivencia. En la que para Kuller se expresa la percepción situacional, situación esencial al acto de inteligencia. Este acto, en efecto, lejos de agotarse como en el mono, en el control, una vez adquirido de la inanidad de la imagen, rebota enseguida en el niño. Una serie de gestos en los que se experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente. Este medio ambiente, la intención de este es un concepto que no maneja Lacan, pero es como un mundo circundante. Es como el Umwelt, lo que nos rodea. No solamente es medio ambiente, sino es como el mundo circundante. No hace referencia solamente como al entorno que nos rodea, sino también implica al otro. Medio ambiente reflejado y de ese complejo virtual con la realidad que reproduce. Aquí es donde quiero detenerme un poco, porque cuando dice, y de ese complejo virtual con la realidad que reproduce, o sea, con su propio cuerpo y con esas personas, y con las personas, incluso con los objetos. Aquí la palabra que usa Lacan en los escritos en francés no es reproduce, es redobla. Entonces, vean cómo cambia la redacción. Dice, la relación de los movimientos asumidos con la imagen de su cuerpo reflejado y de ese complejo virtual con la realidad que reproduce, o sea, con su propio cuerpo. Cambiémoslo. Dice, ambiente reflejado y de ese complejo virtual con la realidad que desdobla, realidad que se desdobla, o sea, con su propio cuerpo y con otras personas. ¿Por qué me detengo en esta palabra y lo voy a vincular con
con el tema del deseo y lo que hablábamos sobre la masturbación infantil como paradigma de la adicción. Si ponemos que la realidad se reproduce, una reproducción tenemos un cuadro que lo copiamos y lo copiamos y lo copiamos y lo copiamos. Esa es la reproducción. Pero si hablamos de un desdoblamiento de la realidad, lo que tenemos frente al espejo es la realidad en continuidad. Como continuidad en sentido de banda de Moebius, porque aparte se invierte. Lo que el niño percibe en el espejo es la imagen invertida de sí mismo. Entonces, cuando Lacan está hablando de que en el espejo la imagen, esta realidad se desdobla, pensémoslo, que no se reproduce, pero se repite en sentido inverso. Entonces la relación con la imagen, además de ser invertida, lo que indica es que no es lo mismo que sucede. De igual manera, propongo pensarlo de la masturbación con respecto a la repetición. Sí es un paradigma, pero no quiere decir que aquello explique lo de ahora. Porque me parece que cuando Freud hablaba de la transferencia y la repetición y los tratamientos, muchas veces pensamos que la clave está solamente en recordar lo que pasaba en la infancia. ¿Saben? Así como vamos a recordar qué fue lo que pasó y una vez recordando lo que era solucionado aquí y ahora. Tal vez en los primeros casos de Freud sí podía funcionar. Interpretaciones como esta parte de regresar. Pero me parece que ahora ya no, o por lo menos yo no he encontrado que tengan esta efectividad. Entonces, si la relación con el otro, pensándolo como el espejo, es una realidad que se desdobla, hablando de una continuidad con el otro, el efecto de relación con el otro no está atravesada por este vínculo, con un vínculo afectivo. Y eso nos puede explicar las relaciones cuando hablamos de una libidinización, o hablamos de como el vínculo afectivo con el otro, no es enteramente racional. O no como lo esperaríamos. Entonces, cuando hablamos de deseo en psicoanálisis, no solamente es la petición de quiero algo, sino que está fundamentado o tiene relación con estas primeras construcciones primarias y no se resuelve únicamente con hacer este llamado como a la infancia, como qué pasó, como si pensáramos como en teoría del trauma. Algo sucedió y entonces lo resolvemos aquí y ahora, apalabrándolo y entonces está resuelto. O tal vez no es la única forma. Y si hay un elemento donde está en juego la repetición pura, precisamente está en la adicción. Y la repetición tiene relación con el asunto del dolor y con el deseo, que es lo que va a comentar Toño ahorita a continuación. Toño, vas. Bien, a ver si ahora sí me escucho bien. Tenía conectado el micrófono y aparte creo que hay un problema con la conexión. Voy a abordar esta cuestión de la toxicomanía desde un punto que me parece importante traer a debate, sobre todo en función del cuestionamiento de varias tesis que se plantean alrededor de una explicación que tanto Freud como Lacan comparten en relación al fundamento de la toxicomanía. Recordemos incluso que Le Polichet o cesárea de ese punto en el cual Freud plantearía que la adicción tendría que ver, pues sí, con un remanente de la masturbación infantil. Incluso Lacan en ese sentido va a plantear que la adicción va a tener que ver con un casamiento entre el sujeto y su hace pipí, ¿no? Su baby maker o su falo. En este caso, la aproximación que yo propongo para entrarle al problema del dolor y la toxicomanía no tiene que ver con el abordaje de este asunto de la masturbación, sino más bien lo que vamos a trabajar durante estos 20, 25 minutos que restan es lo que Freud ya desde el manuscrito G va problematizando sobre el estatuto del dolor
y también del Estatuto de la Melancolía. Ajá. Recordemos desde el manuscrito G, un texto importante de 1895, Freud expone algunas consideraciones clínicas y metapsicológicas sobre el dolor. Una de sus propuestas es que el dolor se presenta como forma de hemorragia, sería un sangrado, considerando al dolor en la melancolía como un agujero en el psiquismo, detallando así, además de esto, que es la soltura de las asociaciones calificadas como dolorosas sobrevenidas a consecuencia de una inhibición psíquica correlativa a un empobrecimiento pulsional. Es en este mismo manuscrito G donde Freud va a proponer cuestiones fundamentales para lo que será el abordaje de la melancolía, pero también lo que nos permitirá pensar otra modalidad de abordaje al terreno de las toxicomanías, sobre todo que en el manuscrito G se tiene tanto al dolor como a la anestesia como dos referentes explicativos. Esta primera aproximación la realiza Freud desde la problematización de lo que ya les comentaba, la anestesia vinculada al problema del dolor y a su vez al estatuto del afecto melancólico. Nos va a decir a la letra textualmente Freud en ese lejano 1895. Existen llamativos vínculos entre melancolía y anestesia sexual. Ello es testimoniado por el descubrimiento de que en numerosos melancólicos existió mucho antes una anestesia, provoca anestesia, promueve la génesis de la melancolía, y por último, lo refiere así, por un tipo de mujeres psíquicamente menesterosas en quienes la añoranza se vuelca con facilidad en melancolía y que son anestésicas. Por otro lado, en el mismo texto, Freud refiere, la melancolía se genera como acrecentamiento de neurastenia por masturbación. La melancolía se presenta en combinación típica con angustia grave. Asimismo, encontramos un tipo y extremo de la melancolía que parece ser la forma periódica o cíclica de la melancolía. Recordemos, este texto data de 1895, por lo cual Freud plantea sus reflexiones sobre la etiología de las diversas afecciones psíquicas todavía desde la teoría del trauma. Es decir, en ese punto Freud plantearía que existiría un elemento verificable que daría cuenta del desencadenamiento de la afección melancólica. Es entonces el registro de la anestesia como campo experiencial del enfermo el que daría la brújula para aproximarse al tratamiento de la melancolía. El supuesto es interesante. Freud propondría que un cese de las causas daría cuenta del cese del malestar producido por la afección. En el caso de la melancolía ligada a la anestesia, si se pudiese ubicar la causa de anestesia vía el método hipnocatártico, sería entonces posible cancelar los efectos melancólicos. Freud plantearía en otros términos que precisamente este desencadenamiento del efecto melancólico estaría vinculado a una vivencia de dolor extrema o de dolor exacerbado por parte del sujeto. Dolor que sería echado a pique y retornaría en esto que él denomina hemorragia psíquica. La forma de curarlo para Freud tendría que ver con el argumento clínico de época, que era el método catártico. Sin embargo, continuemos con algunas proposiciones que Freud agrega en ese mismo manuscrito G. Él coloca el análisis de la melancolía en el campo de los afectos y es desde ahí que realiza un análisis puntual de algunos puntos propuestos como una clínica posible de este estatuto trabado con el dolor y la anestesia. Nos dice, el afecto correspondiente a la melancolía es el del duelo, o sea, la añoranza de algo perdido. Por tanto, ¿acaso se trate en la melancolía de una pérdida producida dentro de la vida pulsional? La neurosis alimentaria paralela a la melancolía, nos dice, es la anorexia. La famosa anorexia nerviosa de las niñas jóvenes me parece una melancolía en presencia de una sexualidad no desarrollada. La enferma indicaba no haber comido simplemente porque no tenía apetito, nada más que eso, pérdida de apetito y en lo sexual, pérdida de energía libidinal.
Cabe señalar aquí algo importante, la brújula clínica que indicará la lectura de la melancolía en el trayecto de Freud está planteada desde estos apartados. Por un lado, la melancolía comparte afectos correspondientes al duelo. Sin embargo, la pérdida que en el duelo opera a nivel añoranza por lo perdido se presenta como una pérdida que en un nivel pulsional promovería un movimiento desastroso para el estatuto del yo. La tesis que Freud plantea en este recorrido temprano por el campo de la melancolía es la siguiente. La melancolía consistiría en el duelo por la pérdida del líbido. Asimismo, los efectos de la melancolía tendrían que ver con una inhibición psíquica, con empobrecimiento pulsional y dolor por ello. Asimismo, ocurriría un recogimiento dentro de lo psíquico, que según Freud tendría un efecto de succión sobre las magnitudes contiguas de excitación. Las neuronas asociadas tienen que liberar su excitación, lo cual produce dolor. Para Freud, la descarga produce generalmente dolor. La soltura de asociaciones es siempre doliente. Asimismo, Freud vincula esto a una hemorragia interna, vinculada a un empobrecimiento de la excitación psíquica, que se manifestaría en otras pulsiones y operaciones. Es importante también indicar que mucho de lo que aquí Freud está trabajando va a ser retomado en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, en específico en el apartado B sobre la regresión y en el apartado C sobre las causas del deseo. En este caso, lo interesante también es pensar que lo que repercutiría o se establecería como una constante en este despliegue melancólico es la añoranza de un objeto perdido, pero la añoranza de un objeto perdido en relación a una vivencia. En este caso es paradójico porque la vivencia que Freud agrega a esta añoranza por la cual sufre el melancólico es una vivencia dolorosa. Quiere decir esto que lo que se añoraría de esa vivencia dolorosa no sería lo doloroso en sí, sino los efectos de anestesia, de suspensión que esa misma vivencia desencadena. Me parece importante este punto precisamente en relación a la adicción, porque en función de lo que el dolor va a representar precisamente en la melancolía, nosotros podemos entender un poco de ese punto en el cual es tan complejo poder por parte del toxicómano separarse de este estatuto de repetición en relación al consumo. Ya Adolfo les hablaba un poco de esto, sin embargo me gustaría agregar también que en este caso el tratamiento que le vamos a dar agregado al estatuto de la repetición es el encuentro fallido, es decir, lo que estaría repitiéndose una y otra vez en esta lógica melancólica planteada por Freud en aquella época, es ese punto de encuentro fallido entre sujeto y objeto, es decir, el dolor sería el remanente, el efecto sería la anestesia, la vivencia quedaría perdida. Más adelante, es ahí por la página 557-558 de la edición de Amos Rotu de las obras completas de Freud, es decir, en la interpretación de los sueños, donde Freud va a dar cuenta de esta hipótesis de manera más extensa. Incluso en un momento se los voy a leer y lo voy a tratar de vincular con esto que les estoy comentando. Retomando esto que les vengo comentando, es importante ir otra vez a la melancolía porque Freud ubica en ella una semejanza con la neurastenia. Incluso dice que en la neurastenia, o puesto que en la neurastenia se genera un empobrecimiento totalmente similar por el hecho de que la excitación se escapa como por un agujero, pero en ese caso se bombea en vacío, un vacío que Freud remite a lo sexual somático, mientras que en la melancolía el agujero no estaría en lo sexual somático, sino en lo psíquico. La diferencia entonces de este empobrecimiento en la neurosis y en la melancolía tendría que ver con que el agujero, de acuerdo a Freud, en la neurastenia estaría ubicado en el orden del cuerpo y en el asunto melancólico este boquete estaría organizado en el estatuto de lo psíquico. Lo anterior, esto que les comento, es punto diferencial para ubicar a la melancolía no dentro del grupo de las neurosis, sino debido a su mecanismo, más bien agrupada en el grupo de la psicosis. Hasta aquí con el manuscrito G.
Sin embargo, también es importante hacer una breve referencia a lo que Freud plantea en el manuscrito H, sobre todo en función a este parentesco explicativo, en donde a diferencia de la melancolía, en el manuscrito H, Freud nos habla de la paranoia, extendiendo su explicación en el registro de la paranoia sobre la alucinación como de defensa de representaciones insoportables. Freud plantea lo siguiente: en todos los casos, la idea delirante es sustentada con la misma energía con que el yo se defiende de alguna otra idea penosa e insoportable. Así pues, nos dice de los psicóticos, aman al delirio como a sí mismos. He ahí el secreto. Retomo esto para plantear lo siguiente. En la melancolía nos encontraríamos con un amor no necesariamente al delirio como en la paranoia, sino más bien el melancólico amaría al agujero dejado por la pérdida como a sí mismo. Esa repetición entonces, ese dar cuenta del encuentro fallido una y otra vez, tendría que ver con eso que paradójicamente le queda al melancólico como posibilidad de ser investido libidinalmente, y es precisamente este boquete psíquico. Será entonces en el manuscrito G donde la referencia al dolor y a la anestesia adquirirá un lugar dentro de las problematizaciones de la clínica de las neurosis. Esto igual lo podemos contextualizar en relación a la clínica de las toxicomanías. Generalmente la referencia al dolor es una constante, pero sobre todo a un dolor vinculado a una anestesia. La única manera de salir del dolor que implica existir en ocasiones tiene que ver con un anestesiarse de manera plena. Lo que se añora en relación al dolor es la anestesia que le puede secundar. De entrada, lo que se comienza a visibilizar también acá es que el problema no necesariamente tendría que ver con las cantidades de sustancia que se consume, sino con el espacio estructural entre dolor y anestesia. Para avanzar, además del manuscrito G, hay en Freud, sobre todo en Proyecto de una psicología para neurólogos, una serie de planteamientos con respecto a los mecanismos que desde un hipotético dispositivo neuronal planteado como un aparato psíquico, el cual será predecesor del aparato psíquico tal como lo presenta en el apartado B del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, el cual tendría aparato psíquico, el cual tendría en el dolor su puesta en marcha. A diferencia de lo planteado en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, cuando en relación al deseo dice, solo un deseo podría poner en marcha al aparato psíquico, en el proyecto de psicología para neurólogos lo que se lee es que solo el dolor podría poner en marcha el aparato psíquico, es decir, este orden memoria, percepción, repetición, que daría cuenta del origen de la vida psíquica. Intentando desarrollar un modelo que representa el aparato psíquico en términos neurofisiológicos o de ficción neurofisiológica, haciendo una descripción del sistema neuronal, Freud nos dice respecto del dolor. El dolor desde el fenómeno psíquico parte de toda experiencia sensitiva exagerada, excesiva, produciendo así un gran aumento de nivel de energía, la cual tiende a una descarga, considerando al final una facilitación entre la descarga y una imagen némica, la cual produjo un displacer en el aparato psíquico. A partir de esto, Freud va a deducir que la condición para acoger por el sistema psíquico nuevas excitaciones no es una descarga, sino su transformación a presentarse como carga en reposo, estableciendo que por más cargado que se encuentre el aparato, este conserva intacta su capacidad de ligazón en el yo, propiciando acoger excitaciones nuevas y transformándolas en carga en reposo. Así que nos comenta más adelante, cuanto menor es dicha carga, tanto menos capacitado estará el yo para la recepción de energía afluente y tanto más violentas serán las consecuencias de la ruptura de la protección contra las excitaciones. El dolor visto desde esta perspectiva nos va a remitir a los planteamientos que ya aparecen en el manuscrito G y desde los cuales se propone que el dolor
tiene un carácter que paraliza y empobrece al yo. El dolor sería esa disminución de la carga en reposo necesaria para la recepción de energía afluyente. En función de esto, de manera textual, en la página 365 del proyecto de Psicología para Neurólogos, refiere lo siguiente. En cuanto ha sido quebrada la protección, afluyen continuamente excitaciones hacia el aparato psíquico. Es importante establecer que en el proyecto Freud intenta construir un modelo energético del sufrimiento corporal para dar cuenta de estas relaciones de energía, cargas y sistemas que subyacerían al síntoma neurótico. Ante dicha construcción, Freud imagina que el yo está compuesto por dos a la descarga y neuronas que la vehiculizan. Además, una parte de la energía provendría del exterior y otra se propaga al interior en el espacio intra e interneuronal, fundando un sistema denominado sistema psi, el cual sería el lugar de la memoria. En cuanto a las neuronas, a esta ficción neuronal, Freud plantea una división. Habría un grupo localizado en la periferia del yo, el cual tendría por función percibir estimulaciones del mundo externo. Un segundo conjunto situado en el centro del yo, compuesto de neuronas del recuerdo, tendría por función no percibir, sino conservar las huellas de los acontecimientos fuertes. Solo huellas, solo residuos, no el acontecimiento en tanto tal. El tercer conjunto neuronal, de acuerdo a Freud, operaría como el primero, una función de percepción dirigida no hacia el mundo externo, sino hacia el interior, el cual permitiría captar las fluctuaciones de energía interna. Me voy a extender un poquito en esto para ubicarnos contextualmente en el problema del dolor y continuar en la siguiente clase abordando esto de manera todavía más detenidamente. Estas neuronas perceptivas tienen no solo la tarea de detectar variaciones de la tensión psíquica bajo la forma de afectos agradables, desagradables o dolorosos. Freud está proponiendo toda una economía del psiquismo desde ese espacio del proyecto de psicología para neurólogos, es decir, transacciones entre representaciones dolorosas y representaciones, pues sí, carentes de dolor. En este caso, el principio de constancia tendría que ver con ese intento de desechar todo aquel orden de representaciones dolorosas. Las representaciones se leerían como agradables cuando el ritmo de flujo energético es sincrónico y desagradables cuando es acelerado y asincrónico. Y asimismo doloroso cuando el ritmo estaría quebrado. Es decir, el dolor aparecería cuando esta sincronía y esta asincronía se vieran fracturadas. Es adecuado también, en función de lo que les comento, retener un término que es el término neuronas de recuerdo, que aparece en este mismo texto, ya que éstas sirven para poder comenzar a comprender el camino del dolor físico dirigido a un dolor inconsciente. Es por esto que Freud refiere en esa época que el yo es perturbado por la irrupción masiva de energía implacable, consiguiendo no obstante autopercibir su estado de conmoción interna. Esto resulta en la siguiente función, en la cual el dolor es la traducción en la conciencia de esa autopercepción. En función de esto es importante no excluir que el flujo masivo de excitación, ingresado por la brecha de la lesión, penetraría hasta las neuronas del recuerdo. El pasaje de este flujo energético entraña dos consecuencias. Por un lado, la inscripción de una huella anémica en algunas de esas neuronas, y por otro lado, del sistema neuronal. Podríamos decir entonces, en este sentido, que la imagen que permanecerá grabada en la neurona es la de un detalle de la agresión o del objeto agresor. Esto es interesantísimo porque entonces en el origen de la memoria estaría precisamente una agresión o algo del orden del dolor. Por lo tanto, el yo conservará en su memoria un detalle de la agresión, una imagen némica definitivamente asociada con la experiencia dolorosa. Sin embargo, es importante recapitular, la neurona que conserva esta imagen sigue siendo
extremadamente irritable. Está lista para reaccionar ante una eventual excitación, capaz de llevarla a la descarga de su energía bajo la forma de un nuevo dolor, de una nueva inscripción de una agresión, traducida como lesión, a partir precisamente de una acción o de un efecto penoso. Me parece también importante recalcar en este sentido que de lo que estoy hablando es básicamente de eso que Freud después va a teorizar en relación al trauma, de la teoría del trauma y la etiología de las neurosis, pero también que a lo largo de la obra de Freud esto no necesariamente va a desaparecer, sino que más bien se va a articular a la teoría de la fantasía. La teoría de la fantasía no excluye a la teoría del trauma, para nada, más bien se reorganiza y se recapitula, porque precisamente esta referencia, sobre todo en el plano de la melancolía y de la psicosis al orden de la violencia y de la añoranza de la misma, va a presentarse como una constante. En Freud el hombre no necesariamente tiende a su bien, sino más bien tiende a su autodestrucción. De ahí inclusive lo que más allá del principio del placer se va a decir sobre la pulsión de muerte. Y esto me parece también permite contextualizar esto referente a la compulsión, a la repetición en relación al consumo de fármacos. Sabemos de entrada que el sujeto que consume cocaína o consume heroína tiene la noticia, está advertido de que eso lo puede matar. Sin embargo, ese dolor, ese sufrimiento que le puede producir el consumo del fármaco, no se compara con ese otro espacio que se va a obtener, que es precisamente el de la anestesia de cualquier dolor existente. Es curioso, en relación a lo que planteaba Adolfo, o brevemente introducía sobre la cuestión del chivo expiatorio, parecería ser que el conflicto solo se podría resolver introduciendo todavía un conflicto más extremo, más doloroso, es decir, una masacre o una peste, desde el plano de la lógica del chivo expiatorio, solo se podría resolver a partir del sacrificio, a partir de ofrecer a los dioses o a la naturaleza una víctima en sacrificio, a partir de un ritual espectacular, qué sé yo. En este caso, en el plano de la lógica del consumo del fármaco, parecería ser que ese dolor que produce, depende de la historia, por supuesto, de cada uno de nosotros, ese dolor que produce existir, ser con los demás, solo podría ser suspendido o anestesiado a partir de la introducción de una carga dolorosa todavía más grande. Insisto, esto lo voy a tratar de desarrollar de manera puntual en la siguiente sesión, sobre todo en función de lo que se puede conectar con la lógica de la pulsión de muerte, o por otro lado con Lacan, con el estatuto del goce y el estatuto también de la repetición, la psique y el automatón, pero que de entrada ya uno en proyecto de psicología lo puede encontrar de manera bien desarrollada. Continúo unos minutos más, sé que ya me pasé un poco del tiempo, pero si me pueden dar unos 5 minutos más para llegar precisamente otra vez a este espacio de problematización del dolor, le continúo. De acuerdo a lo anterior, les comento también que sería importante incluir una noción freudiana que aparece en el proyecto, y es la de facilitación, ya que la facilitación sería la que designaría el fenómeno de sensibilización de las neuronas de recuerdo, diciendo sobre todo lo siguiente: el flujo de energía ha sensibilizado a las neuronas y que cualquier excitación débil bastará para reactivar y reanimar la imagen que contiene. Esto se vincula a la interpretación de los sueños. Freud va a referir en relación a la regresión y al orden de las identidades perceptivas. En este caso, reanimar la imagen que contiene la raíz dolorosa, que a su vez se inscribe como memoria, será la lógica que después Freud va a seguir para explicar el orden de la regresión. Es por lo anterior que, si bien no se reactiva la imagen némica de la agresión, al menos no la originaria, por excitaciones inadvertidas puede aparecer un nuevo dolor
quizá menos violento que el primero y situado en un punto del cuerpo diferente del que resultó tocado por la primera imagen némica. Freud nos está introduciendo ya en un cuerpo representación, es decir, en un cuerpo organizado ya no tanto desde el orden de la fisiología, sino más bien vinculado a una cierta economía libidinal, pero también a una cierta gramática. Ante esta descripción podemos dar cuenta de que el cuerpo es una pantalla para Freud, en la cual se proyectan recuerdos, y que el actual sufrimiento en el cuerpo del sujeto, es decir, un cuerpo del dolor, sería el resurgimiento viviente de un primer dolor olvidado. Profundizando un poquito más, y ya para terminar, el flujo de energía dolorosa afectaría a otras neuronas aparte de aquellas en las cuales se inscribe la imagen de la huella originaria. Pero podríamos preguntarnos y preguntarles, ¿cómo sería el primer dolor? O más bien, ¿cuál sería la primera huella? Aventurarnos a responder esto sería un acto pretencioso. Sin embargo, en la obra de Freud se encuentran diversas hipótesis tendientes a responder este estatuto. Para terminar, podemos también seguir a Freud y en el proyecto a lo anterior agrega este comentario. Nos dice Abigail, quieren decir que aquellos que viven... A ver, déjenme leo lo que escribió Abigail. Bien. Si quieres termino esto y trato de comentarlo. Y Antonio, por favor, yo diría que continúes para seguir el hilo. Muy bien, sí, y ya al final contesto lo que comenta Abigail. Fíjense, ya en este mismo proyecto Freud plantea, nada puede perderse en la vida psíquica, nada desaparece de lo que se ha formado, todo se conserva y puede reaparecer. Ojo, todavía no lo organiza en relación a la represión y al retorno de lo reprimido, más bien lo plantea desde un orden de transacción energética. Ajá. Y también insistir, esta transacción energética no sería más que una ficción explicativa de lo que subyacería al dolor del síntoma neurótico. Ante esto, podríamos admitir que el dolor en el cuerpo puede ser el retorno de un sufrimiento antiguo devenido inconsciente. Por ello, de alguna forma, no se podría contestar de dónde viene la primera huella del dolor. Más bien implicaría acá constatar que resurge por otros dolores físicos y psíquicos, los cuales tienen su cualidad específica en el propio sujeto del dolor. Ya para terminar, podríamos conocer que el dolor es atemporal y este retorna en el presente para dar cuenta a todos los otros dolores de la marca del displacer intolerable que surgió de un mítico primer dolor. Al revisar este texto, nosotros podemos describir que el dolor es un proceso activo que comienza con un sufrimiento muy intenso provocado por una agresión externa y que culmina con otra, despertada por una ligera excitación que se genera internamente o de manera externa. Con esto terminaría parte de lo que pues estoy desarrollando junto con Adolfo sobre el problema del dolor y las toxicomanías. Solo trabajé una primera parte, que son las primeras siete cuartillas de las anotaciones, pero falta todavía un poquito más del 70-75% de las notas donde se profundiza precisamente esta cuestión del dolor. En relación a lo que comenta Abigail, me parece que algo de eso se va vislumbrando. No necesariamente y no de manera categórica uno podría decir que todos los adictos pasaron por lo mismo o pasamos por lo mismo, qué sé yo. Más bien de lo que me gustaría acá hacer este comentario es de esa inscripción mítica de la cual habla Freud. Un primer dolor, pero no ubicable en la historia del sujeto, sino más bien un dolor que es posible de referenciar a partir de una secuencia de repetición, de un intento de igualar los siguientes dolores a un dolor princeps, a un dolor originario.
vinculémoslo sobre todo con, otra vez, con esto que Freud va a desarrollar en relación a la vivencia de satisfacción. Y me parece que por ahí podríamos comenzar la siguiente clase, precisamente a partir de los comentarios que Freud nos brinda en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, a partir de lo que nos dice sobre el problema de dolor en el proyecto de psicología para neurólogos, y a partir de lo que incluye después en relación a la pulsión de muerte, más allá del principio del placer. De lo que se trataría sería no de descartar de manera tajante lo que Freud propone en relación a la masturbación como paradigma de las adicciones, sino más bien organizar otra lectura en la cual más bien el tratamiento tendría que ser con algo bastante problemático, y que es precisamente con el estatuto de los afectos ligados a la adicción. Para ir ahí es necesario, desde mi perspectiva, ir a la melancolía, pero también ir a esta problematización del dolor de manera muy puntual, porque precisamente sería una cierta orientación clínica la que nos podría permitir darle al dolor un lugar distinto que al que se le da generalmente en el plano de las toxicomanías. Se dice que el adicto goza, ¿no? O que el, el alcohólico es un apasionado del goce. Me parece que no es tan sencillo llegar a esa serie de conclusiones. Me parece que ahí hay algo del orden del sufrimiento, del dolor y de la anestesia que todo el tiempo están trabajando. Ubicar por un lado eso me parecería importante para entonces llegar a esto que, por ejemplo, Le Poulichet, siguiendo a Derrida, organiza a partir del término farmacón, como sustituyendo al fármacos, qué sé yo, toda la relación mítica, pero que en este caso, como vector clínico, la cuestión del dolor sería fundamental de ser tomada en cuenta. No sé si hay algún comentario en relación a lo que hemos estado trabajando, tanto a lo que les comentaba Adolfo como lo que ahora yo les presento. ¿Yo puedo decir algo, maestro? Sí, Adolfo. Pienso que esta pregunta que hace Abigail es la pregunta que está presente siempre en los tratamientos, en las unidades de atención a adicciones, incluso también AA. Pienso que precisamente esta pregunta es como que orienta cierto tipo de curas, y tiene que ver con una lectura del psicoanálisis que tuvo auge hace algunos años, donde había como que la infancia era destino, y había una cierta correspondencia. Por eso mencionaba lo de la transferencia hace un momento, porque parece ser entonces que tal vez dicen, entonces lo que sufrimos ahora es consecuencia de lo que vivíamos en la infancia. Y en las adicciones me parece que eso es lo que más se pone como de manifiesto, suponer que hubo un trauma no resuelto en la infancia. Es una posibilidad. Aunque fíjate, acá lo interesante me parece es la referencia a la melancolía, porque en la melancolía existiría la certeza de que algo se perdió, de que algo se vivió como una radical pérdida. Esa es la certeza, pero de eso, de lo que se perdió, no se sabe nada. Hay una certeza de la pérdida, pero no necesariamente de eso que se perdió. Me parece que acá la vivencia en relación precisamente al dolor cuenta con algunas características parecidas. Por supuesto que hay una vivencia dolorosa y se tiene la certeza, pero no se sabe a bien qué fue, ni en dónde, ni cómo, ni a partir de qué. Incluso lo podríamos vincular con esta lógica del fantasma, ¿no? De entrada hay toda una fantasmática que atraviesa el despliegue de la adicción o de la toxicomanía, ¿no? Entonces, no necesariamente como fenómeno del cual se puede dar cuenta a partir de la experiencia consciente o del orden racional, sino más bien tiene que ver con, otra vez, insisto, esta forma de leer la repetición, y que tendría que ver con pues un encuentro fallido con lo real, es decir, no con algo susceptible de ser organizado a partir de una tramitación racional o experiencial consciente, o a partir de una logoterapia de las emociones.
Me parece que tiene que ver con algo distinto y por eso sería importante, desde mi perspectiva, hacer este recorrido, ¿no? Esta arqueología del texto de Freud que va desde el manuscrito G hasta más allá del principio del placer para desprendernos de este cierto pragmatismo al que haces referencia, ¿no? Que generalmente se diría sin mucha dificultad, pues infancia es destino o dolor en la infancia es equivalente a adicción en la vida adulta. Entonces, no sé, quizá introducir el debate no está para nada mal. Yo quiero decir algo a razón de lo que comentas, Antonio. Sí, Sonia. A mí me hace pensar, como pregunta, no sé, quizás para trabajarla, o a lo mejor yo tengo que trabajarla, ¿no? Sí, más bien, el asunto es, ¿qué tanto a razón justamente de una localización que no tiene que ver nada con la razón, una localización que está fuera de toda situación de causa y efecto incluso, pareciera ser que hay una insistencia que nos pueda hacer pensar en esta relación entre la melancolía y cierto desplazamiento del dolor o viceversa, no lo sé. ¿Qué tanto esto apunta a una no ligadura que insiste a razón justamente de eso? Porque precisamente desde lo que les comentaba, el dolor hablaría de una desligazón entre memoria y yo. El dolor producido por esa desligazón paradójicamente organizaría una cierta tendencia de repetición de la no ligadura, de la desligadura a nivel clínico, no solo explicativo, ¿no? Es decir, la desligazón entre memoria y yo organizaría un desastre del cual se obtendrían ciertas ganancias, y la ganancia de entrada en la melancolía desde esa primera elaboración de Freud sería la anestesia, es decir, la suspensión de la relación entre el sujeto y su cuerpo, pero también entre sujeto y mundo. Pero también, Y gracias. Pero también lo que desarrolla Toño al principio con respecto a esas primeras huellas que Freud describe en el aparato psíquico, si pensamos, por ejemplo, cuál es la argumentación, que el pensamiento en un principio es inconsciente, las primeras inscripciones son vivencias. Exacto. Entonces, hay dos palabras que usa Freud, vivencia y recuerdo. Exacto. Por eso en el texto de Lacan decía Leibniz, es como la vivencia no está de entrar en la conciencia. Ahora, lo que me hace pensar la pregunta de Abigail, que tendríamos que también, como dice Sonia, pensarla entre todos, es que cuando pensamos, por ejemplo, cuál es el término, voy a introducir un término que no está pensado y es problemático en psicoanálisis, el término de responsabilidad, porque pensar la adicción, por ejemplo, cuando hablaba como esta circularidad, cuando preguntas por qué eres adicto y te cuentan toda la historia, hay historias que son muy trágicas, pero no todas terminan igual. Es decir, no es una suficiente razón el sufrimiento en la vida para hacerlo como análogo a las adicciones. Por eso propongo pensar también en términos de responsabilidad para poder ubicar también la función del sujeto en este tipo de relaciones. Y yo creo que el concepto de goce, si lo vamos un poco pensando, va a ayudar muchísimo para poder ampliar el paradigma de la atención en adicciones, porque generalmente cuando se habla de prevención de adicciones, tiene este furor curandis que decía Freud, automáticamente curarlos, pero olvidamos que muchas veces la función de la sustancia tiene un sustituto en la angustia. Hay gente que dice, si yo no fumara marihuana, me angustiaría un chingo. Entonces uno retira el síntoma, que es esta función como de esta muleta que dice Freud, y lo que queda abierto es la angustia. Tal vez si metemos la categoría de responsabilidad, no como culpabilidad, no como la persona lo hace con dolo, pero sí con responsabilidad podemos tener un poco más amplio y pensar estos tratamientos que tienen como objetivo la gestión de las adicciones o prohibición de adicciones. Bien. Ya, maestro Toño. Bien, pues hay muchas cosas que se quedan ahí pendientes. Sí, y pues también una corrección ahí en relación a lo que se planteaba sobre la infancia es destino.
que más bien es la acepción de Santiago Ramírez y no la de Freud. La de Freud es Anatomía es Destino. Habría que postular algunos textos, ¿no? Unos textos eje para la siguiente sesión. De entrada, yo les sugiero que para lo que vamos a estar trabajando desde lo que a mí me toca, leer esa parte sobre el dolor que viene en el proyecto de Psicología para Neurólogos. Si quieren, les envío la referencia exacta. Por otro lado, es importante ir al texto de la interpretación de los sueños, sobre todo al apartado 7, que es, me parece, fundamental para entender esta economía que va introduciendo Freud en relación a placer-displacer. Y por otro lado, también la tercera parte de más allá del principio del placer. Digo, eso se los especifico ya en lo que les mandemos, pero de entrada sería importante derivar hacia esa problematización de la cuestión del dolor para entonces entrar ya de lleno al problema del fármaco como tal, que me parece que es una reflexión desde el orden de la metapsicología freudiana para después aterrizar en esto que Adolfo comenta en relación al goce. No sé, de tu parte, ¿cuáles textos propondrías, Doc? No, ya con los que dejaste, ya... Con esos sí, ¿no? Sí, y también sugeriría, si es posible, sé que nos vemos dentro de 2 semanas, si pudieran leer La farmacia de Platón, el texto que viene en La diseminación de Jacques Derrida, también sería importante entrarle a eso, sobre todo para retomar esta figura del chivo expiatorio de la cual les hablaba Adolfo al principio, hacer un recorrido de la lógica del farmacón, pero desde su concepción mítica en la tradición griega, sobre todo la tradición de la escritura, donde incluso la escritura era considerada como cura, pero también como veneno. Era un veneno para la memoria, pero también era una cura para la mala memoria. Entonces, desde ahí podemos ir conectando 2 o 3 cosas que quizá resulten interesantes de tratar. Bien. Sí, bien. Perfecto, pues gracias por acompañarme. Gracias, Adolfo. Gracias. Dale, Sony, nos vemos. Gracias, hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.